Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía se vive a flor de piel. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un drama que traspasa la pantalla y que tiene como protagonistas a dos nombres que seguramente les resultan muy familiares, Kerem y Hande. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues de una ruptura que ha sacudido el mundo del espectáculo, una separación que ha dejado a Kerem visiblemente afectado y que ha generado una ola de especulaciones sobre si habrá o no una reconciliación. Vamos a analizar la situación, las posibles causas, la reacción de Kerem y por supuesto, vamos a lanzar nuestras propias hipótesis sobre si esta historia de amor tendrá un final feliz o si, por el contrario, estamos ante el capítulo final. Así que prepárense un té turco bien caliente, pónganse cómodos y acompáñenme en este análisis al rojo vivo. Y antes de que empecemos, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más populares y queridos de Turquía, han terminado su relación. Sí, así como lo oyen. La pareja que enamoró al mundo con su química en la exitosa serie Sen Kalkam ha puesto fin a su noviazgo. Y aunque las razones oficiales no han sido reveladas, los rumores y las especulaciones no han tardado en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. La confirmación, aunque nunca explícita por parte de los involucrados, llegó a través de fuentes cercanas a ambos, quienes filtraron la información a la prensa rosa turca, dando inicio a un tsunami de reacciones y análisis. Pero antes de entrar en detalles sobre la ruptura y la reacción de Kerem, quiero hacer un breve repaso por la historia de esta pareja que surgió en el set de grabación. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Debido a una serie de malentendidos, ambos se ven obligados a fingir un compromiso, lo que, como suele ocurrir en este tipo de historias, termina dando paso a un amor verdadero. La premisa, aunque sencilla, conectó profundamente con el público, no solo por su frescura y humor, sino también por la palpable conexión entre los protagonistas. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Se tradujo a múltiples idiomas, se emitió en decenas de países y generó una legión de fans que seguían cada capítulo con fervor. Y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre Hande y Kerem. Su interpretación de Eda y Serkan era tan natural y convincente que muchos fans comenzaron a sospechar que su relación iba más allá de la pantalla. Se analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción fuera del set, buscando pistas de un romance que se cocinaba a fuego lento. Y efectivamente no se equivocaban. La especulación se intensificó con cada aparición pública de los actores, alimentando la fantasía de que el amor de la ficción se había trasladado a la vida real. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su noviazgo durante un viaje a las Islas Maldivas en la primavera de 2021. Las fotos que compartieron en sus redes sociales derrochaban amor y felicidad, y sus fans no podían estar más contentos. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan se había hecho realidad. La confirmación fue recibida con una explosión de alegría en las redes sociales. Hande ve Kerem, Kerem Hande, Handemir se convirtieron en tendencias globales, con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. La noticia no solo emocionó a los fans, sino que también catapultó aún más la popularidad de ambos actores, convirtiéndolos en una de las parejas más mediáticas del momento. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Turquía. Eran invitados frecuentes a eventos sociales, protagonizaban portadas de revistas y compartían momentos de su vida cotidiana con sus seguidores en las redes sociales. Desde cenas románticas hasta viajes exóticos, cada paso que daban era documentado y celebrado por sus fans. Marcas de lujo se peleaban por tenerlos como embajadores, y sus entrevistas conjuntas eran devoradas por la prensa y el público. Su relación parecía sólida y estable, un cuento de hadas moderno que inspiraba a miles de personas en todo el mundo. Se mostraban compenetrados, cómplices y enamorados, proyectando una imagen de felicidad y estabilidad que parecía indestructible. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre.
A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem estaba pasando por un mal momento. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables y de agendas profesionales incompatibles. Las primeras señales fueron sutiles: menos apariciones públicas juntos, comentarios ambiguos en entrevistas y un distanciamiento perceptible en sus redes sociales. Los fans más observadores notaron la ausencia de interacciones mutuas en sus perfiles, lo que desató las primeras alarmas. Los rumores se intensificaron con la aparición de fuentes anónimas que afirmaban haber presenciado discusiones entre la pareja, avivando la especulación sobre una posible crisis. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hace apenas unas semanas, se confirmó la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó un gran revuelo entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. La confirmación, aunque no oficial, llegó a través de varios medios de comunicación turcos que citaron fuentes cercanas a la pareja. La reacción fue inmediata: shock, incredulidad, tristeza y una avalancha de preguntas sin respuesta. Los hashtags que antes celebraban su amor, ahora se llenaban de mensajes de desconsuelo y peticiones para que reconsideraran su decisión. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Como dije antes, las razones oficiales no han sido reveladas. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, los medios de comunicación turcos han ofrecido diferentes versiones sobre lo que pudo haber causado la ruptura. La falta de una explicación clara ha dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones, desde problemas de agenda hasta conflictos personales. El silencio de los protagonistas ha alimentado aún más la curiosidad del público, convirtiendo la ruptura en un auténtico culebrón mediático. Algunos apuntan a que la principal causa fue la diferencia de prioridades entre Hande y Kerem. Mientras que Hande está enfocada en su carrera como actriz y en consolidar su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía, Kerem estaría más interesado en proyectos internacionales y en expandir su carrera fuera de su país. Esta disparidad en sus ambiciones profesionales habría generado tensiones y desacuerdos, dificultando la compatibilidad de sus agendas y la planificación de un futuro juntos. La presión de la fama y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta también habrían contribuido al desgaste de la relación. Otros rumores sugieren que los celos y la desconfianza jugaron un papel importante en la ruptura. Se dice que Hande no estaba contenta con la estrecha relación que Kerem mantenía con algunas de sus compañeras de trabajo. Y también se ha hablado de supuestas infidelidades por parte de ambos. Esta teoría, aunque más escandalosa, ha sido ampliamente difundida por la prensa rosa turca, alimentando el morbo y la especulación. Se han publicado fotografías y vídeos que insinuarían encuentros comprometidos de ambos actores con terceras personas, aunque la veracidad de estas pruebas ha sido cuestionada por algunos medios. Pero independientemente de las razones que hayan motivado la ruptura, lo cierto es que Kerem Bürsin ha sido el que se ha mostrado más afectado por la separación. En las últimas semanas se le ha visto demacrado, triste y cabizbajo en varias ocasiones. Su lenguaje corporal y sus expresiones faciales han delatado su estado de ánimo, evidenciando el dolor y la tristeza que le ha provocado la ruptura. A diferencia de Hande, que ha mantenido una actitud más reservada y distante, Kerem no ha podido ocultar su sufrimiento, lo que ha generado una ola de empatía y preocupación entre sus fans. De hecho, algunas imágenes de Kerem que han circulado en las redes sociales han preocupado a sus fans. En ellas se le ve con un aspecto desaliñado, con ojeras y con una mirada perdida. Muchos de sus seguidores han expresado su preocupación por su estado de ánimo y le han enviado mensajes de apoyo y ánimo. @Keremillisin se convirtió en una tendencia en Twitter, con miles de fans expresando su cariño y ofreciendo palabras de aliento al actor. La preocupación por su salud mental y emocional ha sido una constante en las redes sociales desde que se conoció la noticia de la ruptura. Pero, ¿cómo está lidiando Kerem con esta ruptura? Según fuentes cercanas al actor, se ha refugiado en el trabajo y en sus amigos más cercanos. Está intentando mantenerse ocupado para no pensar en Hande y en todo lo que han perdido. Se ha sumergido en nuevos proyectos profesionales, buscando distraer su mente y canalizar su energía en actividades productivas. También ha buscado el apoyo de sus amigos y familiares, quienes le han brindado consuelo y compañía en estos momentos difíciles. También se dice que Kerem está recibiendo terapia para superar la ruptura. Está siendo aconsejado por un profesional para aprender a manejar sus emociones y para seguir adelante con su vida.
Buscar ayuda psicológica es un signo de fortaleza, y la decisión de Kerem de acudir a terapia ha sido aplaudida por muchos de sus fans, quienes lo ven como un ejemplo a seguir. Aprender a gestionar el dolor y la pérdida de una relación es un proceso complejo, y la guía de un terapeuta puede ser fundamental para superarlo de manera saludable. Pero a pesar de todo, Kerem no pierde la esperanza de reconciliarse con Hande. Según algunos medios de comunicación, el actor está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar a su amada. Se dice que le ha enviado mensajes y regalos, y que incluso ha intentado hablar con ella en persona. Esta actitud persistente ha sido interpretada por algunos como un signo de amor verdadero, mientras que otros la ven como una señal de desesperación. Pero, ¿habrá una reconciliación? Esa es la pregunta que todos se hacen. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hande no ha dado ninguna señal de querer volver con Kerem. De hecho, se ha mostrado bastante distante y reservada en las últimas semanas. Su silencio y su actitud fría han sido interpretados como una confirmación de que la ruptura es definitiva. Algunos creen que la ruptura es definitiva y que no hay vuelta atrás. Argumentan que las diferencias entre Hande y Kerem son irreconciliables y que no pueden superar los problemas que les llevaron a separarse. La incompatibilidad de sus agendas, las ambiciones profesionales divergentes y los problemas de confianza serían obstáculos insuperables para una posible reconciliación. Otros, sin embargo, son más optimistas y creen que aún hay una posibilidad de reconciliación. Argumentan que el amor que se tenían Hande y Kerem era muy fuerte y que pueden superar cualquier obstáculo. La intensidad de su relación, la química innegable y el vínculo profundo que compartieron podrían ser la base para reconstruir su amor y darle una nueva oportunidad. Y por supuesto, también está la opinión de los fans. Muchos de ellos siguen apoyando a la pareja y esperan que vuelvan a estar juntos. Han creado hashtags en las redes sociales como #Hande Kerem volverán y #Kerem Handeyi Unutma para mostrar su apoyo y animarlos a reconciliarse. La esperanza de los fans es un factor importante a considerar, ya que su apoyo incondicional podría influir en la decisión de los actores. En definitiva, el futuro de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto. Solo el tiempo dirá si habrá una reconciliación o si, por el contrario, esta historia de amor ha llegado a su fin. La decisión final recae en ellos y dependerá de su voluntad y capacidad para superar los obstáculos que les han llevado a separarse. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores. Tanto Hande como Kerem tienen proyectos interesantes en el horizonte y seguramente nos seguirán sorprendiendo con su talento. Su profesionalismo y dedicación a su trabajo son innegables, y su talento sigue brillando a pesar de los problemas personales. Y hablando de talento y de series turcas que nos hacen suspirar, quiero recordarles algunas otras producciones que han tenido romances igual de intensos y que, en algunos casos, también han trascendido la pantalla. Por ejemplo, la serie Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica también surgió en el set de grabación. Aunque nunca confirmaron una relación formal, la química entre ellos era evidente y los rumores de romance fueron constantes. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Otro ejemplo es la serie Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil y se enamora de Murat, el heredero de la empresa. La química entre Hande y Burak también fue muy elogiada por los fans. Y no podemos olvidar la serie Kara Sevda, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Este drama romántico cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran, pero se ven obligados a separarse debido a las presiones familiares. La serie es conocida por su trama intensa y sus actuaciones conmovedoras. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han conquistado al público con sus historias de amor, sus personajes entrañables y sus paisajes espectaculares. Y por supuesto con la química entre sus protagonistas. Así que si están buscando una serie para engancharse, les recomiendo que le den una oportunidad a alguna de estas producciones. Seguro que no se arrepentirán. Y volviendo al tema principal de este vídeo, la ruptura entre Hande y Kerem, creo que es importante recordar que son seres humanos como nosotros y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Es fácil juzgar y especular desde fuera, pero nadie sabe lo que realmente está pasando en su vida personal.
Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, les invito a enviarles mensajes de apoyo y ánimo. Hagámosles saber que estamos con ellos y que esperamos que puedan superar este momento difícil. Y por supuesto, sigamos disfrutando de su trabajo como actores. Estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su profesionalidad. Bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y la reacción de Kerem. Como hemos visto, la situación es complicada y el futuro de la relación es incierto. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que la ruptura es definitiva? ¿Cuál es su serie turca favorita con romance incluido? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.